Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, estamos listos para nuestro programa de hoy. Una invitada muy especial a propósito de conmemorar Venezuela el Día Internacional de la Mujer. Está listo también el joven periodista Rafael Ángel Andrés Galicia, quien tendrá la amabilidad de presentar a nuestra distinguida invitada de hoy. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión a través de Telecolor para todo el estado Zulia y a través de Somos TV para el estado Lara. Nos puede escuchar en radio a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Les recuerdo también que puede leer y ver el programa Ocho Columnas a través de nuestros aliados informativos, el Diario La Verdad, Servicio de Información Venezuela, a través del diario Versión Final, y también nos pueden leer con los amigos de sunoticiero.com, Somos Noticias Col, y también con los amigos de esconusted.com. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar sobre una temática que yo digo el conflicto en general político en Venezuela nos tapa algunos temas que también son importantes discutir, analizar y reflexionar. No todo es el conflicto entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. También hay otros temas dentro del mundo político venezolano que vale la pena analizar. Hoy vamos a hablar sobre el papel de la mujer en política, sobre el papel de la mujer en la sociedad en pleno siglo XXI y aquello del empoderamiento femenino basado en la mujer como figura muy importante de la sociedad y también dentro del mundo político a nivel regional en el Zulia y a nivel nacional. Para ello vamos a conversar con una mujer el día de hoy. Este programa se está publicando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y vamos a conversar con Ana María Osorio. Ella es conferencista y también especialista y estratega en comunicación política. Ante que todo y como siempre, Ana María, bienvenida al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros y feliz Día Internacional de la Mujer. Gracias, agradecida por la invitación, obviamente, a los dos Galicia. Esta fecha es muy importante porque nos habla de todas las luchas que hemos alcanzado las mujeres para obtener nuestros derechos políticos, tanto a votar como a ser elegidas, a la par de que gracias a una inmensa mujer, la llamo inmensa por la trascendencia de lo que logró, Eleanor Roosevelt, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, y a veces se nos olvida que la acción social, los derechos de todos los seres humanos, no nada más de los hombres, sino los derechos universales, fueron generados por una mujer, por las luchas feministas y por las luchas de aquellas que entendieron que más allá del género están los valores del ser humano. ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Ok, mira, es precisamente por las grandes luchas que hemos orquestado las mujeres a lo largo del tiempo, ¿ok? Conmemoramos los esfuerzos que hemos hecho para lograr ser reconocidas en la sociedad. Recuérdate que las primeras luchas siempre fueron tanto las de la guerra civil, las de todas las guerras independentistas, eran siempre buscando los derechos a la propiedad, los derechos de las delimitaciones político-territoriales de cada uno de los estados, dejando de lado los derechos de nosotras. El Día Internacional de la Mujer viene a reconocer el valor, la valía de todos los esfuerzos que nosotras hemos hecho. Ana María, ¿qué reivindicaciones pide la mujer en pleno siglo XXI? Que no son las mismas por las cuales iniciaron las luchas en un 8 de marzo. Mientras ha pasado el tiempo, la mujer ha venido teniendo un papel más importante en la sociedad, pero para consolidar aquello del empoderamiento femenino, ¿qué necesita la mujer para estar, digamos, mano a mano con el hombre hoy en día en la sociedad a nivel político y a nivel social? A ver, mira, la mujer siempre ha tenido que luchar por sus espacios, ¿ok? La dignificación de su salario, el reconocimiento de que están igual, en situación de igualdad ante el hombre. Es decir, si ambos realizamos el mismo trabajo, ¿por qué tú tienes que ser mejor pagado que yo?
Incluso Hollywood también se enfrenta a esa situación. No es igual una productora mujer que un productor hombre. Entonces, a lo largo del tiempo siempre hemos vivido, la lucha no ha cambiado, siguen siendo las mismas, lo único es que están adaptadas a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Hoy en día, con todos los avances que hemos tenido, la mujer sigue librando luchas, por ejemplo, para ocupar el posicionamiento de líderes mundiales. Recientemente se hablaba incluso en ONU Mujeres que no alcanzamos ni siquiera el 30% de los líderes mundiales todavía. Entonces la lucha sigue siendo la misma. Lo único es que estamos en un proceso donde se supone que la globalización y las diferencias que hemos tenido, los avances que hemos tenido en cuanto a la tecnología, a los acercamientos que hemos logrado en los diferentes poderes públicos, debería ser más sencillo, pero no es así. Venezuela tiene la paridad para la selección de los candidatos. Dime tú cuántas candidatas llegaron a ser gobernadora. Dime tú cuántas candidatas llegaron a ser alcaldesa. Entonces, al final sigue siendo que la mujer sigue sintiéndose excluida o está excluida más por razones propias que por el entorno. Si bien es cierto que en nuestros países impera la misoginia, porque los líderes políticos son sumamente machistas, también es cierto que nosotras, que somos las que mayormente participamos en los procesos electorales, porque está científicamente comprobado que las mujeres somos la movilizadora del voto, preferimos votar por hombres antes que por mujeres. Entonces nosotras también somos machistas. ¿Cómo explicas tú que la mayoría de los hogares están representados solamente con la figura materna y el machismo ha crecido en la última década? Entonces quiere decir que nosotras educamos y formamos a esos machistas. Entonces, ante este escenario, las luchas que hay es cambiar el arquetipo que tenemos de nuestro ejercicio y rol como mujeres. Eso es lo primero que tenemos que hacer, aceptar y reconocer nuestras capacidades, nuestros talentos, trabajar la sororidad, que es la empatía entre la mujer por otra mujer que también realiza lo mismo. Mira, desde mi propia experiencia, no ha sido fácil ser una estratega en comunicación política porque eres mujer. Posicionarte cuesta, y mucho menos si eres rubia. Pero entonces, más bien en mi caso, procuro labrar ese camino, ¿verdad? Empezar a ararlo completamente para que otras mujeres tengan las oportunidades que quizás a mí se me hicieron más duras o más engorrosas, porque mientras los hombres trabajan un 100% para lograr un objetivo, a nosotras nos toca hacer un 300%. Si ustedes estudian un posgrado, a nosotros nos toca 3 o 4 para demostrar las capacidades que van más allá de la figura femenina o del arquetipo de los cánones de belleza occidental de la mujer. Y eso es otra cosa. Mira, la mujer no tiene que ser fea para estar en política, no tiene que estar desarreglada para estar en política ni en cualquier actividad, porque entonces ese arquetipo que impera, occidental, es que si la mujer precisamente por ejemplo, por ser mujer o por ser bonita o por generar mayor empatía, entonces no, ella tiene que quedar en un segundo plano, es mejor un hombre, porque el hombre te da entonces seriedad, firmeza. No existiera una Margaret Thatcher, por ejemplo, que representaba la dureza y la estructura más rígida frente al gobierno británico. Entonces, lo importante es que nosotras entendamos el poder que tenemos. Yo no me siento excluida para hablar de empoderamiento, no me siento excluida porque estoy clara de quién soy. Y por eso invito a mujeres a que reconozcan su valía. Sus luchas serán significativas en la medida en que se esfuercen, que sean disciplinadas, que trabajen, que sean constantes. El entorno no puede cercar, es cierto, pero si no, no existieran mujeres presidentes, no existieran mujeres en los consejos legislativos, no existieran mujeres gobernadoras o alcaldesas. Todo depende de nosotras y las mujeres tenemos que demostrar que estamos a la altura de los desafíos de las nuevas generaciones. ¿Existe un patriarcado político en Venezuela? Sí, a mi modo existe. ¿Cómo enfrentarlo? Porque la mayoría de los partidos que imperan en el país, incluso los partidos de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, si tú lo pones, la figura de cada uno de ellos es un hombre. Y cuando ves las estructuras de sus directivas, tanto nacionales como regionales, imperan las mujeres. Solo casos muy puntuales.
pero imperan los hombres, perdón. Las mujeres quedan en un segundo plano, en el activismo político, en lo que viene a ser la organización político-partidista o en el voluntariado. Allí es donde normalmente sobresale la mujer, pero como figura representativa, la vocería activa, no colocan en un primer plano a la mujer. Insisto, Venezuela es un país altamente misógino. No es que nos dan la oportunidad porque ven en nosotras nuestras cualidades o nuestras capacidades. Lo dan más que todo por la paridad de género que establece la ley al momento de postular los candidatos. Por eso yo invito a las mujeres a que también se esfuercen más y empiecen a ocupar espacio, porque si no vamos a seguir estando en un segundo plano. Y a que demostremos nuestras capacidades. Mira, las mujeres pueden estar atentas del hogar, atentas del trabajo y atentas del ejercicio para el desarrollo del país, porque la mujer cuando es productiva genera ingresos al Estado, al país, al municipio, lo que se traduce en crecimiento. Entonces, así es como la tenemos que ver. La mujer es altamente productiva y de hecho de la mujer depende la educación de los hijos. ¿Y qué es la educación de los hijos? Las generaciones de relevo que van a construir un país en crecimiento. Entonces, si nosotras no nos damos ese valor, ¿quién nos lo va a otorgar? Nadie va a llegar a decir, este cargo o esta acción debe corresponder a las mujeres porque a ellas les toca. No es porque nos toca. Debemos ser también merecedoras de ese reconocimiento y de ese estatus y de ese cargo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no mucho, no mucho. A ver, yo no le faltaría el respeto a nuestra distinguida invitada preguntándole la edad, porque eso no se hace con una dama, y yo no lo haré. Pero sé que eres bastante joven. Y cuando te digo que estoy más o menos, porque creo, escuchándote, mi mente se retrotrae en el tiempo, un poco hacia atrás. Y más bien yo noto, Ana María, que por estos primeros años del siglo XXI, noto más bien un liderazgo de mujer medio apagadito. Creo que fuiste tú, Rafael Ángel, quien me comentó en uno de los programas el año pasado que no veías candidatas a alcaldes en el estado Zulia, solo la Chicha Tencio, que será candidata forever and ever. Pero más bien yo noto un apagamiento. Mira, hemos tenido mujeres, bueno, si te hablo del siglo XIX, siglo XX, Ana María Campos, más recientemente Ismenia de Villalba, mujeres de Gran Temple reciente. Mire, la rectora de la Universidad Central de Venezuela es una tronco de dama. Nuestra rectora de la Universidad del Zulia, yo te lo he dicho varias veces, hemos tenido ministros. Hemos tenido momentos en que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia es una mujer, la fiscal general de la República una mujer, la ministra de Justicia o vicepresidenta una mujer, en fin. Las estructuras legales poco a poco han ido dándole fuerza a la mujer. Una mujer, Isorra Rojas Paz, que en paz descanse, promulgó, impulsó la ley de la mujer, fue presidenta, creo que fue la primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados. En fin, hemos tenido mujeres muy combatientes, pero aquí falta algo. ¿Por qué no hemos tenido una mujer presidenta? ¿Por qué no hemos tenido mujeres con más acción protagónica? Si hoy nos preguntamos, una mujer precandidata presidencial para el 2024 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no la conseguimos. ¿Qué pasa con la mujer? Pero por eso te decía que el tema no está nada más, Galicia, en que exista una ley que nos ampare o que nos dé la paridad de género, sino en que qué estamos haciendo nosotras para ocupar esos espacios. ¿Ves? Eso es lo que hablaba desde el principio. A mí más que una ley de paridad de género de 50-50, ¿por qué no puede ser 100% mujeres? Como en su momento fue 100% hombres. ¿Por qué no? El tema es qué estamos haciendo nosotros. ¿Sabes qué ha sido difícil? A mí que me ha tocado trabajar en los últimos procesos electorales. Dime. Y eso no sería que sea 100% mujer, no es lo mismo
no es el mismo mal, pero al revés, porque ahora el hombre sería excluido. A ver, es que ahí es donde vamos, no se trata de exclusión o inclusión, sino que ambos tengamos la misma posibilidad de permear todo el sistema político. ¿Ok? A eso es a lo que me refiero. Cuando hablamos de paridad, entonces decimos, no, 50% hombres, 50% mujeres. ¿Eres mejor líder si eres hombre o eres mujer? No. No. Eres mejor líder Claro de que acuerdo no. a tus capacidades, a tu autoridad, a tu liderazgo, a todas las acciones, a lo buen gerente público que seas. A eso es a lo que me refiero. En la particularidad, mira, que te hablaba de los procesos electorales, hace poco que participé en varios procesos electorales, yo me daba cuenta y yo decía, Dios mío, no puede ser, que se desesperaban para postular candidatos a los consejos legislativos, a los consejos municipales, porque no, después un hombre y una mujer, ajá, ¿qué mujer vamos a poner si no hay mujeres allí? ¿Mm? En Así eso se es. enfrentaron para la creación de las listas, por ejemplo. ¿Y por qué? Eso es porque no se le está dando participación política a las mujeres a lo interno de los partidos políticos o porque realmente nosotras no estamos haciendo nuestro trabajo. Con eso fue que yo empecé la reflexión, porque no es nada más que lo establezca una ley. No somos Okay. no somos algo para cumplir con una cuota. Deberíamos ser para marcar la diferencia. El Banco Interamericano de Desarrollo asegura que las mujeres reportamos mayor margen de eficiencia cuando estamos en la administración pública, que hay líderes mundiales que por más que la presidencia es un hombre, los ministerios, las direcciones que están lideradas por mujeres reportan mayor eficiencia y aumenta no solamente el PIB, sino en los estándares el crecimiento que estamos dejando de hacer. Eso es lo que tenemos que reflexionar, porque las mujeres también disminuimos la corrupción. Y esto no lo dice Ana María Osorio, los invito a que vean los informes del Banco Interamericano de Desarrollo, de ONU Mujeres, los créditos, somos las que más pagamos, las que establecemos morosidad. Entonces, ¿por qué no estamos ejerciendo ese papel? ¿Por qué nos estamos alejando tanto de la política? La política es la que determina el entorno bajo el cual se crece en un país. ¿Por qué crees tú que la mujer se está alejando de la cosa política? Y sobre todo, y quiero complementar, que se está alejando de la cosa política y en el caso de la actualidad, yo noto, no puedo estar equivocado, me puedes corregir si es así, que la mujer, en el caso del conflicto político venezolano, no hay mujeres en la toma de decisiones reales, ni del gobierno, ni de la oposición, para intentar llegar a acuerdos o a escenarios favorables a la resolución del conflicto. Todo es entre hombres. Entonces, ¿qué está pasando ahí también? Mira, en primer lugar es lo que les conversaba al principio, ¿no? Es el tema de que como esto es una sociedad misógina, o sea, el machismo impera, no damos el espacio a una mujer porque pensamos que no, o ellos en ese caso, piensan que no tienen criterio suficiente. Eso nos pasa en todos los terrenos, eso por una parte. Y por otra, cuando te enfocas es que no estamos demostrando la capacidad, no estamos demostrando fuerza. Las movilizaciones o las acciones que estamos gestando, normalmente buscamos un hombre que la lidere. ¿Por qué? Somos nosotras las que no estamos creyendo en nuestro talento o en nuestras potencialidades, o es que son ellos los que lo están dejando de lado. Así como surgió el tema de por qué el Día Internacional de la mujer fue la que libró las luchas. Las mujeres fueron las que libraron las luchas en este país también. Cuando las guerras civiles, las mujeres fueron las que lograron los avances. Eso no es, si no existiera Petronila de Mata, que por más que fue la infiltrada y la que logró obtener información de los contrarios allá en Nueva Esparta para poder librar las batallas que se tenían, así existieron miles de mujeres, Luisa Cáceres de Arismendi, etcétera, en nuestros procesos independentistas, liberadores. Pero es que entonces nosotras somos las que estamos quedando en un segundo plano. La primera mujer ministro en educación que hubo en este país fue en el gobierno de Rafael Caldera, Ana Elena Osorio. Por eso se nos está olvidando. O sea, se nos está olvidando el poder que tenemos. Yo siento que las mujeres que estamos entretenidas es en ver cómo logramos satisfacer las necesidades primarias de nuestro hogar y se nos está olvidando que el problema es macro. Si no cambiamos las políticas públicas del país, nuestra situación jamás va a mejorar. Cuando no entendamos
que las políticas de Estado, las políticas públicas que vienen delineadas desde el Plan de la Patria hasta el Consejo Federal de Gobierno, hasta lo que está en una política pública municipal, que está incluso amparada con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, hasta que no entendamos eso y no entendamos que, que las políticas o las líneas de acción vienen delimitadas desde allá, no vamos a surgir, porque tú puedes ser emprendedora, tú puedes buscar obtener recursos, pero si el sistema empieza a asfixiarte, ¿cómo progresa? Si no hay servicios públicos eficientes, si empieza entonces a establecerse políticas que nos limiten la exportación o la importación de materiales, entonces nos estamos asfixiando. Tenemos que empezar a entender la política como un todo, como la resolución de los conflictos, pero desde un todo, desde la parte macro. Hay personas que piensan que lo que está sucediendo hoy entre Rusia y Ucrania no tiene nada que ver con nosotros. Señores, la geopolítica delimita las acciones de cada estado. Si no, no hubiese existido la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y tampoco la Guerra Fría, porque todos los estados, todos estamos vinculados con esta materia. Entonces, tenemos que ampliar también que la mujer no es que va a decidir en lo pequeño, no, vas a decidir, y para poder cambiar y transformar a Venezuela se necesita de mucho. El tema está en incentivar y entender que la acción política no es nada más votar o elegir, sino también ser electa y poder transformar el país. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, por ejemplo, nos invita como mecanismo de participación ciudadana las iniciativas legislativas, los cabildos abiertos, el presupuesto participativo. ¿Por qué las mujeres no lideramos acciones para activarlos y generar un cambio en nuestras regiones? ¿Por qué? Porque no entendemos el poder que ejercemos. Las políticas sociales de un país incluye educación, salud, ¿verdad? ¿De dónde vienen? ¿De dónde surgen? De la mujer. Y si nosotras no estamos accionando, entonces las estamos dejando de lado. ¿Por qué hablamos de crisis humanitaria? Porque no lo estamos atendiendo. Y eso es obvio porque hay un vacío de mujeres en la toma de decisiones, incluso en las negociaciones en México. ¿Y quién más que una mujer para hablar de esos temas? Pregunto. Unas grandes interrogantes. Tenemos que ir a la pausa. Amigos de 8 Columnas, estamos conversando con Ana María Osorio. Ella es conferencista, especialista en comunicación política, y estamos hablando acerca de la mujer en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y todo el mes de marzo como el mes de la mujer. Una pausa y al retorno cerramos nuestro programa. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Bueno, cerramos nuestra conversación con la profesora Ana María Osorio. ¿Creen ustedes que el programa en el corte de propaganda es mucho mejor que el programa que sale al aire? Hablamos con absoluta libertad. Pero mire que es complicado hablar de la mujer. Recuerden ustedes que la historia señala a una mujer como la culpable del rompimiento del pacto de Dios con el hombre. Cuando Eva convence a Adán de probar la fruta prohibida por Dios. Desde entonces hablamos de la mujer. La mujer es una gran administradora. Soltaste allí una frase que espero esté en la sala de redacción, Rafael Ángel Andrés, y es cierto, y hay muchas virtudes, pero quiero tu permiso para hacer una abstracción al tema central de la entrevista y repasar algunos acontecimientos. Este programa de televisión y de radio, y que sale ahora por todas partes gracias a Rafael Ángel, el año pasado nos empeñamos en presionar públicamente a la oposición para que dejara la sinvergüenzura de no participar en las elecciones y dejar esa flojera y tener coraje y enfrentar. Yo discutí mucho el año pasado con Gustavo Vecino en un programa de radio que hacíamos en conjunto.
Bueno, que no se puede participar porque el gobierno hace trampa. Y yo, todo eso es cierto y te quedas corto en la lista de transgresiones y de violaciones que hace el gobierno cada vez que participa en una elección. Pero nos vamos a sentar a esperar que el gobierno se deje meter trampa. ¿Y tú crees que el gobierno nos va a preparar a la oposición un proceso? Vengan angelitos de Dios a participar. No, había que luchar y ahí está, se ganó. Escenarios, Ana María Osorio. Viene ahora el tema de la candidatura presidencial. Tú estás bastante joven, pero en este país partidos políticos se dividieron por la candidatura presidencial. AD, COPEI, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo una candidatura de Ismeña de Villalba, pero tú no habías nacido, mucho menos mi hijo mayor, Rafael Ángel Andrés. Entonces, ¿cómo ves el escenario en la oposición, que es el serio problema político de este país? El escenario político de la oposición con vista a la candidatura presidencial. Mira, primero, no existe el mecanismo claro para ver cómo van a escoger ese candidato. Todavía no está claro. Por mi parte, considero que candidata. Los líderes de la oposición se remiten ¿a qué? A aquellos que han sido medidos electoralmente hablando. Háblame con fuerza de votos y respalda tu liderazgo. Considero que en este caso no se puede permitir la imposición de candidatos porque yo soy el autoproclamado líder de este país o porque yo represento a uno de los partidos políticos que están sentados en la mesa. En este momento, la candidatura presidencial debe ser aquel liderazgo que medido en votos represente esa gran mayoría del Estado. No por un acuerdo en una mesa que al final termina siendo una imposición. Eso particularmente considero. Si analizamos el escenario desde el punto de vista de unas elecciones primarias, ojo con las elecciones primarias. ¿Por qué? Porque en las elecciones primarias, tradicionalmente en nuestro país, se utiliza la zancadilla. O sea, hoy día nos enfrentamos el señor Rafael Galicia y yo por la candidatura presidencial, ¿verdad? Para obtener el respaldo de la oposición venezolana en conjunto. Entonces yo decido hablar mal o sacar a la luz pública todo lo mal que ha podido hacer el señor Rafael Galicia en el país. Igual el de mí. Entonces, ¿cómo espero yo después, si soy la abanderada o él el abanderado, que mi equipo lo apoye o viceversa? Por eso es que yo no veo la posibilidad de una transparencia real y compromiso real en unas elecciones primarias. Por eso, ahí es donde veo la dificultad. Porque resulta que lamentablemente nosotros no sabemos hacer una campaña limpia, una campaña política en primarias limpias, sino que hacemos zancadillas. O sea, no hablamos de lo bueno que yo soy o de lo que hago, de lo que ofrezco, sino lo malo que tiene el otro. Y resulta que cuando hacemos eso, que nada más hablamos de lo malo que tiene el otro, es porque no tenemos nada bueno que hablar de nosotros ni que proponer al Estado venezolano. Si lo van a escoger a dedo, debería ser el que es con mayor cantidad de votos que muestra con la legitimidad que otorga el voto, ¿ok? Su liderazgo. De lo contrario, no veo una posibilidad real. Acción Democrática está dividido en dos. COPEI está dividido en dos. Hay una mesa de la unidad democrática y hay una llamada alianza democrática. Y de pronto tenemos tercera vía, LAPI, Fuerza Vecinal, entre otros. Entonces, cuando vemos ese escenario, entendemos que la estrategia de ingeniería electoral del gobierno, que no es más que reducir a su mínima expresión a las mayorías, sigue funcionando. Entonces, el ciudadano es el que tiene entonces que hacer una presión suficiente para que los líderes políticos de oposición quieran hacer su trabajo. Y si no, sea el propio liderazgo ciudadano el que postule a un candidato. ¿Hay espacio para un outsider opositor en el 2024? Sí, porque si te pones a analizar lo que pasó en su momento con Juan Guaidó, cuando él sale, siendo un político de tercera línea, tuvo demasiado respaldo popular sin ni siquiera saber quién era el tipo, sin ni siquiera saber si era graduado o no,
sin ni siquiera saber a qué partido político representaba. La gente se abocó a las calles. ¿Por qué? Porque representaba la diferencia. El éxito del marketing está en diferenciarse, ¿ok? Y además representaba todo aquello que solicitaba el ciudadano. Gente joven, personas que refresquen la política, la renovación del liderazgo, ¿ok? Y de la nueva propuesta. Si nosotros logramos un candidato que cumpla todo esto, obtendremos la victoria. Pero si tú analizas también los resultados electorales regionales de hace meses, de hace pocos meses, te das cuenta que los que ganaron por parte de la oposición fueron los que tienen un liderazgo ya fortalecido a lo largo de la historia. O sea, no son nuevos actores políticos, son actores políticos que representan la vieja forma de hacer política. ¿Y esto por qué? Bueno, porque gozan de credibilidad en el ciudadano. Entonces, hay que sopesar, ¿verdad?, los liderazgos para escoger la mejor opción. Siento que esta próxima candidatura presidencial tiene mayor o tiene posibilidades reales de triunfo en la oposición, escenario que no se veía antes. En esta oportunidad se ve. Y por eso siento que el ciudadano tiene que participar activamente en el cambio que él mismo grita querer o anhela tener. Ana María, ante este escenario, llamémoslo, o yo lo llamaría confuso, en el mundo opositor para la candidatura presidencial, Nicolás Maduro camina a ser el candidato a la reelección y gobernar Venezuela hasta el año 2030. Mira, Nicolás Maduro tiene una crisis interna dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso no es un secreto para nadie. Siento que puede abrirse la posibilidad real de que liderazgos como el gobernador de Miranda, el gobernador de Carabobo, puedan ser esa generación de relevo que vaya hacia las elecciones presidenciales. Lo veo más factible a mantenerse el propio Nicolás Maduro. El desgaste de él es muy alto y el costo político de lo que él representa sobre su partido puede ser aniquilador en este venidero proceso. Considero que ellos es probable que se orienten más hacia la renovación del liderazgo. En el caso de la oposición, el más votado en este proceso electoral entre los 4 gobernadores, bueno, que ganaron, obviamente es el Zulia porque es el primer estado del Zulia. En el caso de ellos fue Miranda, o sea, porque fue Héctor Rodríguez. Entonces, cuando sopesas en fuerza de voto, estaría Rodríguez por encima de la Cava, que es el de Carabobo. Pero la Cava también nos demuestra que la política ya dejó de ser teatro y se convirtió en farándula. Es eso lo que queremos los venezolanos, para alguien que sea la imagen de nuestro país, que proyecte el desarrollo de nuestro estado y de sacarlo de la miseria en la que está sumergido. Eso es un tema de mucha reflexión. Pienso que la oposición tiene que refrescar los liderazgos, pero también tiene que abocarse a atender las necesidades reales que como país hoy tenemos. Mira, recientemente viajé a Colombia y sentía que estaba en el norte, o sea, no sentía que estaba en Sudamérica, porque ha tenido avances significativos, ¿ok? Servicios públicos eficientes, vemos progresos, vemos construcción, vemos muchos cambios, pero nosotros estamos en una involución, retrocedimos 20 años, ni siquiera 10, 20. O sea, nuestro parque automotor está totalmente desactualizado. Lo podemos ver en todos los escenarios, no solamente en el parque automotor. Entonces, ¿qué es lo que queremos los venezolanos? Bueno, trabajemos en función de ello. No, ya dejemos de votar por los menos malos, por favor. Vamos a refrescar y a renovar la forma de hacer política. Y para eso los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros los venezolanos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo también. Eso, bueno, un tiro al piso. Mire, Josita, ¿quién es el líder político más popular de Venezuela? ¿Tienes algunos datos, cifras, estadísticas? Mira, por lo menos los para ese líderes momento políticos más populares de Venezuela es la Cava. Y aunque me duela decirlo porque pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela y porque siento, como dije antes, que de verdad él es la peor forma de establecer la política porque la volvió lo que no es, la volvió farándula. ¿Ok? Él
el liderazgo y la aceptación que él tiene. Mira, los jóvenes de hoy, cuando entran a las redes sociales, ven a la cava y ven a la tendencia. O sea, la tendencia de los jóvenes, pero ven a la cava a ver qué divertido hizo, cómo mimetizó el mensaje, si está Drácula o no está Drácula. ¿Y quién es la población activa? La muy joven y la muy adulta. ¿Ves? Entonces, la oposición se está quedando atrás. Acuérdate que ahora la forma de hacer política no es nada más la campaña de tierra, el contacto directo. En eso ha sido bueno un ala de la oposición, no toda. Y también es necesario las campañas de aire. Si nos vamos al líder político de oposición hoy, reflejado en votos, sería Manuel Rosales Guerrero, porque obtuvo la sumatoria de todos los demás gobernadores de la oposición, la obtuvo él solo. ¿Ok? Pero si tú analizas, ciertamente se enfrentará ¿quién? La Cava contra Rosales. Entonces, esto habla de una generación y este habla de otra. ¿Cómo sopesar y equilibrar ambas generaciones? La campaña electoral allí de verdad estaría complicada porque uno se tiene que centrar, la política no puede estar, la política tiene que ir orientada a un grupo heterogéneo, pero ¿quién llega más? ¿Cuál discurso llega más? Acuérdate que los medios, digamos los digitales, tienen un avance tan significativo que hoy hasta lo que compramos lo escogemos por las redes sociales porque nuestros cerebros están hackeados, ¿sí? Ya las tendencias, ya hasta los temas de los que hablamos es por la imposición de algoritmos a través de las redes sociales. Y lamentablemente, lo queramos reconocer, todos los actores políticos de oposición siguen en la vieja forma de hacer política. Mira, pero me sorprendes. Ya tú estás viendo a Manuel Rosales presidenciable. Y no lo es Galicia, ese es el interrogante. No lo es. ¿Qué otro actor político de oposición ganó en votos con una fuerza tan grande que el Estado Zulia? A ver, comparemos. ¿Con cuántos votos ganas Cogede? ¿Con cuántos votos ganas Nueva Esparta? Con todos esos votos ni siquiera ganas Maracaibo, por Dios. Porque el Estado Zulia representa el primer estado de Venezuela y le sigue Miranda. ¿Ok? Entonces Rosales ya desplaza a Guaidó. ¿Cuál será el futuro de Guaidó y cómo queda el apoyo norteamericano a Guaidó? Por cierto, se reunieron esos tres gobernadores, Rosales, Barinas y Cogede Raflángel. Sí. Correcto. Con el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Jane Story, así, ¿se pronuncia bien así? Bueno, ¿qué te ha parecido eso? Mira, eso primero es porque son los gobernadores electos bajo la mesa de la Unidad Democrática. Nueva Esparta no quedó electo bajo la mesa de la Unidad Democrática, sino uno de los partidos que se abrieron. ¿Ok? Eso, hablar de que Rosales desplaza a Juan Guaidó o que con eso se pierde el respaldo de los Estados Unidos, no lo considero porque ellos están bajo el mismo grupo político. Recuérdate que un Nuevo Tiempo, que es el que representa en este caso Manuel Rosales, acompaña a la mesa de la Unidad Democrática, igual que Guaidó. Pero tú me dirías, ¿cómo mides tú hoy el liderazgo de Juan Guaidó? Explícame tú. En las encuestas eso viene como el final de la montaña rusa, hacia abajo, porque perdió credibilidad. Y un actor político que pierde credibilidad, pierde confianza. Y por tanto pierde el respaldo del ciudadano. Recuérdate que eso se establece a través del posicionamiento, que es la idea que como ciudadanos tenemos del actor político. Ese posicionamiento que tiene Juan Guaidó, que lo tuvo nacional, pasó de ser positivo a negativo porque generó desconfianza. Prometió muchas cosas que hasta ahora no ha podido cumplir. Siento que en este caso deberá llegarse a un consenso bien establecido o unas reglas muy claras para el proceso de elecciones primarias, porque si no vamos a perder, como se perdió Miranda por las divisiones de la oposición, como se perdieron 15 estados de Venezuela por la división opositora, porque esos estados para mí no los ganó el chavismo, esos estados para mí los ganó la división, porque pusieron sus egos por encima del país, y ya el venezolano no perdona eso, no lo va a perdonar. Ana María, estamos llegando al final del programa. Yo te quiero agradecer estos minutos con nosotros. Quiero retomar la idea central de este programa sobre el tema de la mujer
pidiéndote una reflexión. Fíjate, en el caso del Zulia, por ejemplo, el principal partido de gobierno ahora, Partido Un Nuevo Tiempo, su presidenta ahora es una mujer. Pasó de José Luis Alcalá a Nora Bracho. Y el primer partido opositor, el Partido Socialista Unido de Venezuela, también pasó de un hombre a una mujer, de Omar Prieto a Jacqueline Faría. ¿Cuáles son los retos a nivel político para Nora Bracho y Jacqueline Faría y como impulso de ellas para la figura femenina de la mujer a nivel político en el estado Zulia? El primer reto es retomar el control y poner orden. ¿Ok? En ambos partidos. Retomar control, poner orden. Y eso lo hacemos a través de la organización político-partidista. Entender qué es la importancia de un partido político. ¿Qué es un partido político, Rafael Ángel? Un partido político no es más que el vínculo entre la sociedad y el Estado. Es ese puente. Y se nos está olvidando. Es el puente que lleva las necesidades reales de la sociedad al poder. ¿Y cómo lo hace? A través de las acciones directas cuando postula a un candidato que se convierte en gobierno y hace los cambios necesarios de las políticas públicas para atender las necesidades reales de la sociedad. Y allí es donde ambas, que vienen a liderar a los partidos más fuertes, aunque yo no considero que en el Zulia sea un partido fuerte el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque no lo demostró con fuerza de votos. El primer partido del estado Zulia es Un Nuevo Tiempo. No, pero yo hablaba del primer partido de oposición en el Zulia, sería el PSUV, porque quedó de segundo, y viene a ser 10 años, y viene a estar 10 años en el poder. Sí, pero el primer partido, o sea, si lo generalizamos, ahí porque lo hablaste opositor a gobierno, ¿no? Pero el primer partido del Estado es Un Nuevo Tiempo. El segundo partido sería el Partido Socialista Unido de Venezuela. Así, si nos enfrentamos uno a uno, el partido opositor es Un Nuevo Tiempo y el partido, o sea, el partido, digamos, del ala opositora, que siempre nos acostumbramos a decirlo así, pero oye, gobierno, exacto. Es Un Nuevo Tiempo, ¿no? Pero si nos ponemos a ver en ciencia real, su contraparte es el PSUV, obviamente. Más nadie le hace contrapeso. En eso estamos de acuerdo, Rafael Ángel. Ambas tienen un reto grandísimo. Bueno, Jacqueline Faría viene a organizar y a librar aspereza entre los propios internos del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Ok? Porque hay una brecha muy grande, no solamente ideológica, sino de gestión, de hacia dónde vamos a enfocar el partido, sobre todo en el estado Zulia. Y en el caso de Nora Bracho, es a poner orden hacia dónde vamos. Siento que hay que organizarse electoralmente porque vienen las elecciones de Jesús María Semprún, ¿no? Y además vienen las elecciones presidenciales. Y el partido, la cuna de Un Nuevo Tiempo es el Zulia. Y si se gana el Zulia, señores, ya tienes bastante ganado una elección presidencial, si hablamos de numeritos. Entonces hay que trabajar Zulia y Miranda, los dos primeros estados de Venezuela. Bueno. Grandes temas, Ana María Osorio, como siempre muy concisa, una super mini ñapa cortico porque ya creo que estamos al límite con los tiempos. La gente, y se observa en redes sociales, pareciera que la guerra entre Rusia y Ucrania fuese entre Cabimas y Santa Rita, como si fuera algo local, ¿no? Y la gente se cuadra con uno y otro, y los periodistas hemos tenido que correr a conocer Ucrania, qué es eso, dónde queda, todas esas cosas averiguar. Yo estuve el fin de semana viajando por Ucrania. Creo que si migro, estoy dispuesto a irme a Ucrania a vivir. En Ucrania es más barata que vivir en Londres. Es una economía muy sólida. Pero no es eso lo que te quiero preguntar. Te quiero preguntar si ese tema, esa guerra nos va a salpicar en un mundo global, en un mundo que interactúa. ¿Esa guerra nos puede salpicar a los venezolanos? Claro, porque Rusia es un aliado de Venezuela. Y las guerras son ¿qué? De tipo económica. Y Rusia está concentrando todo su poder, tanto político y económico, para vencer
o posicionar sus intenciones frente a Ucrania. Entonces, eso también le corta el ingreso a Venezuela a partir de las relaciones que tiene allí. Y si analizamos ese problema, recuerden que Rusia puede dar su veto porque pertenece al Consejo de Seguridad de la ONU. Sí. Entonces, el político no es nada más, ay, que son dos hermanitos. Está peleando, como muy bien tú dices, Cabimas y Santa Rita. No, señores. Esto es un tema macro. Recuerden que eso viene desde que hablamos la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, en 1570, ya había disputas en esas comunidades. ¿Por qué si terminó la Segunda Guerra Mundial, existió la Guerra Fría, señores? La gente tiene que entender que el territorio es importante. La gente tiene que entender que la ubicación geográfica de nuestros países es importante. No en vano, Rusia, Cuba, China quisieron intervenir sobre Venezuela. Nuestra posición geográfica es privilegiada. ¿Es o no es? Estamos al norte de Sudamérica. Tenemos vías de comunicación marítimas, terrestres, aéreas, una ubicación privilegiada. Entonces, dejemos de ver como si fuera un problema entre dos vecinitos. No. En materia de geopolítica, el canal de Suez, por ejemplo, más allá, más adelante. ¿Por qué? Porque hubo problemas. Porque hubo problemas en la Segunda Guerra Mundial y hay problemas todavía con Palestina, que no es reconocida como Estado, que no se le otorga población y es nación porque nada más tiene un poder soberano y unos habitantes, una población, pero no tiene territorio. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, señores? ¿Eso es en vano? No, porque el territorio es poder. Y si tú trabajas mi tierra, tú haces un usufructo de mi tierra. Pero si la tierra es mía, es mi propiedad, yo genero ingresos sobre ella y tú no puedes estar en ella. Entonces, hay que entender esto. Esto es un problema macro. Esto no es algo sencillo. No hubiese existido la Segunda Guerra Mundial. Es más, no hubiese existido la primera, que fue los países que llegaron tarde a la repartición. Entonces, vamos a quitarnos de lado. Me parece también un tanto irónico o ilógico, más bien incongruente, de muchos alcaldes y gobernadores que han hablado de este tema, pero al lado hacen tremendos carnavales. Entonces, no seas hipócrita. O estás dolido por la guerra o por lo que está sucediendo, en este caso que es la injerencia unilateral de Rusia sobre Ucrania, y estás haciendo unos carnavales ostentosos. O sea, sé coherente, porque si a mí me duele la vida de ellos, ¿cómo es que yo voy a gastar tanto presupuesto en festividades? Entonces, cuando vemos estos asuntos, entendemos que la política es mucho más que una región. Por eso hablamos de geopolítica. Gracias, Ana María. No más preguntas. Gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Y bueno, una reflexión para todas las mujeres. Los límites los ponemos nosotras mismas. Nuestra valía depende de nosotras. Las capacidades son ilimitadas. Demostremos juntas de lo que somos capaces. Amigos de 8 Columnas, la vieron, la escucharon. Ana María Osorio, conferencista y también estratega en comunicación política. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los del nuevo ciclo de 8 Columnas. Síganos en redes sociales, véanos en televisión a través de Telecolor en el Zulia, Somos TV en Lara, escúchenos a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano y bendiga a la mujer venezolana. Amén. Amén.